Bueno, buen día. Hoy tenemos que ver series de Fourier, ¿sí? Series de Fourier. Hasta este tema entra en el parcial. Series de Fourier. Series de Fourier. En el práctico esto no lo vieron y a este tema lo van a volver a ver. Van a hacer mucho más ejercicio y demás en materias más adelante. Sobre todo los de electrónica, el año que viene lo van a ver de nuevo. Y van a ganar mucho más, ¿no? Para empezar con series de Fourier, hagamos repaso de algunos conceptos, aunque sea medio rápido, ¿sí? Primero, ¿qué es una sucesión? Una sucesión. Una sucesión, hay dos formas de definir sucesión, o sea, una más intuitiva y una más formal. Una sucesión, yo puedo decir, se suele usar esa nomenclatura, AN, es un conjunto ordenado de números que siguen una regla, ¿sí? Creo que esto lo habíamos visto un poquito cuando hicimos Taylor, no me acuerdo, depende del curso, pero, por ejemplo, una sucesión podría ser así. Invento acá, 1, 1/2, 1/4, 1/8. Entonces, yo viendo eso, puedo suponer o puedo proponer que el término general de esa sucesión es 1 sobre 2 a la n. ¿Ah? Eso es una sucesión. ¿Ah? Tiene notación de conjunto, pero digamos, yo acá agrego la palabra ordenado, porque tiene un orden. No puede estar en cualquier orden. Si yo cambio el orden, cambiaría esa sucesión. Esa definición no es tan formal. La definición una definición formal, es que una sucesión es una aplicación o una función de los naturales a los reales. O sea, yo estoy asignando a cada número natural, o sea, al 1, el 2, 3, 4, 5 y así para allá, un número real. El 1, el 1/2, el 1/4, ¿sí? Acá, en particular, los naturales empiezan en 1, ¿sí? Los naturales empiezan en 1, así que este tiene que ser el término 1, el término 2, el término 3, el término 4. Entonces, para que el término general ese me dé, yo tendría que poner 2 a la n-1, porque cuando n vale 1, me queda 2 a la 1 menos 1 es 0, 2 a la 0 es 1, 1 sobre 1 es 1 y me da ese término, ¿sí? O sea, esto que está acá me está diciendo que este es el término 1, el término 2, el término 3, ¿sí? Este sería el A sub 4, si les quiero poner A sub 3, A sub 2, A sub 1. Son elementos. Eso es una sucesión. ¿Ah? Nosotros acá no lo vemos esto, y este es un tema más de análisis 1 que tampoco se suele dar mucho, ¿sí? Pero bueno, yo de sucesión después salto a otro concepto que tiende más a lo que quiero ver yo hoy, que es serie, ¿sí? Sucesión y serie no son lo mismo, pero son conceptos que están ahí en el mismo tema. Una serie es la suma de los términos de una sucesión. Así se define una serie, ¿sí? O sea, yo podría hacer así que una serie podría ser, si tomo esa como ejemplo, hago 1 más 1/2 más 1/4 más 1/8 más 1 sobre 2 a la n. Acá le voy a dejar n a propósito, ¿saben por qué? Si yo sumo todos esos términos, a eso le damos serie, ¿sí? Acá, fíjense, yo le ponen s sub n porque sumé hasta el término n. Si yo lo sumo a todos, yo podría poner algo así, que la S, la serie, va a ser la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de ese término general. ¿Ah?
Cuando uno trabaja con series, cambia un poquito algunas cosas y toma como que el 0 también es válido. En sucesiones uno habla de los naturales reales, entonces empezaría en 1, pero en serie es muy común empezar en 0, o en 1, depende de lo que quieran, ¿sí? Pero acá yo empiezo en 0, entonces ese término general, cuando n vale 0, me va dando todos estos, ¿sí? N0, 1, 2, 3, y eso lo está sumando todo. Eso es una serie. ¿Ah? En series, el concepto no es menor, ¿no? Porque yo estoy sumando infinitos números que no son 0, entonces intuitivamente uno podría decir que esto se va al infinito, porque sumo un montón de números que no son 0, pero la respuesta es no. O sea, esta serie, por ejemplo, en particular esta que yo puse como ejemplo, si yo sumo todos esos números, los infinitos números, esa serie tiene un resultado, ¿sí? En particular esta da 2. ¿Sí? Hay una formulita para esta. No todas las series tienen una fórmula tan fácil para calcularse, o sea, esto es difícil. Estamos yendo muy rápido, ¿no? Depende de lo que yo pongo acá, esto puede ser fácil o difícil, en particular esta es sencilla, se puede calcular de 2. No me interesa ver series a mí hoy, pero lo que sí quiero ver es que esta serie da un resultado, entonces se dice que la serie converge. ¿Sí? Si el resultado fuera infinito, la serie diverge. ¿Ah? ¿Y qué significa converge? Que la sumatoria me da un número, no se me va al infinito. Tengo un resultado. Después de acá salen un montón de cuestiones, salen criterios de convergencia, cómo puedo asegurar que la serie converge, diverge, hay un montón de cositas, ¿sí? No me interesa eso ahora, lo que sí me interesa saber es que una serie es una suma de términos de una sucesión. ¿Ah? Me siguen hasta esto, creo que lo vieron. Ahora en análisis 1 y ahora lo vimos aquí cuando vimos Taylor. ¿De acuerdo? Sí, claro, Taylor es una serie. Bueno, sí. Taylor, el polinomio de Taylor, que se lo puede escribir como una serie. Ya después vamos a comparar entre serie de Taylor y serie de Fourier. Ahora nosotros vamos a ver otra serie nueva, una serie distinta. ¿Ah? Bastante más rara, pero bastante más útil. Esto es el principio de mucho de la electrónica, ¿no? O sea, del procesamiento de señales. Vamos a ver un poquito de eso, pero es importante en señales esto. Bueno, todo esto es como para que entendamos que es una serie. O sea que nosotros vamos a caer, al igual que con Taylor, en una sumatoria. ¿Sí? Borro acá. Otro concepto nuevo, o otro concepto como repasando, esto lo tengo visto en cursivo o en algún lado. Función periódica. Una función es periódica si cumple eso. O sea que la función es igual a la función que se va repitiendo en un periodo. Este t que está acá es el periodo. Eso es una función periódica. Porque nosotros vamos a trabajar ahora en este tema, todo con funciones periódicas. ¿Sí? Por ahora, o sea, yo voy cambiando, depende de cómo lo vas haciendo, o vamos a usar la variable x, o sea, como variable independiente, o la variable t minúscula, como el tiempo. ¿Ah? Esto ya empieza a tener un poquito más de sentido en aplicación. Y el periodo t es, esto lo han visto ustedes en física, bueno, ¿no? Es la inversa de la frecuencia. ¿Ah? Las funciones periódicas por excelencia, o las que medianamente venimos usando, son seno y coseno. Pero ahora vamos a empezar a meter otras nuevas, o señales, algo un poco más divertido. Fíjense, a ver, si yo pongo algo así, ¿no? Voy a poner T. Voy a dejar un espacio de propósito, ¿sí? Esa función, la función seno, es periódica en 2pi. O sea, si yo grafico acá, puse T, acá puedo poner pi, acá puedo poner 2pi,
Acá estará pi, y acá estará 2pi. Acá estará pi sobre 2 y 3pi sobre 2. Bueno, seno va a ser más... Uy, salió muy grande también. La función seno es más o menos así. Bueno, amén. ¿Sí? Se me repite en 2pi. ¿Sí? Hay una forma de, por ahí, esa escala con pi molesta un poquito, depende. Entonces, yo puedo escalarlo a esto. O sea, acá yo pongo 2pi. ¿Sí? Si ahí yo pongo 2pi, esto pasa a ser 1. Acá es 1/2. O sea, el seno de 2pi por t ahora tiene esa forma. Lo que hice fue escalar un poquito, o cambiar la forma de ver la escala en el eje de las t. ¿Ah? Acá dice 2pi por 1. Acá hay un 1. ¿Sí? Ese 1 que está ahí es la frecuencia. Me está diciendo que en un segundo, porque la escala t es el tiempo, en un segundo hubo un ciclo. ¿Ah? Si yo pusiera, un rojo, si yo ahora pusiera así, seno de 2pi, para usar una escala de 0,1, por, supongamos 2, t, lo pongo así por propósito para que se vea distinto. O sea, es lo mismo, nada más que en vez de poner 1 puse un 2. Ahora la frecuencia es 2. ¿Ah? Quiere decir que en un segundo se va a repetir o va a haber 2 ciclos. O sea que esta nueva función que está en rojo, la gráfica va a ser algo así. Uno. Uy, salió más o menos. ¿Ah? Casi me inclinó un poco la última partecita. Esto para que vean cómo funciona. O sea que ahora la frecuencia de esta está puesta en 2. O sea que su periodo es un medio. O sea, en un medio yo tengo un ciclo. ¿Me sigue más o menos con esa onda, no? Sí, sí, sí. Como sea, a lo que yo quiero ir, porque va a parecer un poquito ahora en Fourier, lo que yo pongo adentro del seno, acompañando a la variable, va a ser la frecuencia. Porque todo, digamos cómo lo explicamos, pero esto tiene mucho que ver con sonido y con demás, o sea, van a aparecer el tema de armónicos, digamos, está bueno el tema cómo se aplica un montón de cosas. Entonces, lo que acompaña al seno o al coseno es la frecuencia. Borro acá rápido eso. Son todos estos conceptos para entrar a Fourier, ¿no? Bueno, ahora vamos hablando un poquito más Fourier. Lo que dice Fourier, estamos viendo, es que a una función periódica, vamos a trabajar con funciones periódicas, yo la puedo representar como una serie de senos y cosenos. Lo voy a poner acá, porque acá, o lo pongo acá de este lado. ¿Qué dice Fourier? Que si yo tengo una función periódica, estoy usando t como variable, la fórmula de Fourier, o el desarrollo en serie de Fourier, dice que tiene esta forma. A sub 0 sobre 2 más la sumatoria, ahí está la serie, de n igual a 1 al infinito de a sub n coseno de nt más b sub n seno de nt. Eso que está acá es la serie de Fourier. ¿Ah? A sub 0, A sub n y B sub n
son números, son coeficientes, son constantes. ¿Sí? Que vamos a ver cómo se calculan y eso, pero lo que dice Fourier es que si una función es, dame un poquito porque hay unas condiciones más, ¿no? Pero si yo tengo una función periódica, la voy a poder representar, la voy a poder aproximar con una serie similar a lo que hacía Taylor, una nueva serie, donde va a ser una serie formada por senos y cosenos. ¿Sí? Y como el n, que es el que va avanzando en la sumatoria, está ahí adentro, me van a quedar sumas de senos y cosenos de frecuencias diferentes que van a ir avanzando, que n vale 1, 2, 3, lo que sea. O sea, me está diciendo que van a aparecer senos y cosenos de distintas frecuencias que son los armónicos. ¿Sí, más o menos no? Sí, justo esto de los armónicos lo habíamos visto hace unos días con el profesor de física. Bien, claro. Ahora me después cómo parece eso, pero para que yo la función la pueda representar por series de Fourier, la función tiene que cumplir algunas condiciones. ¿Sí? Las condiciones para que la función se pueda representar son las condiciones, las tienen en el apunte, Dirichlet. ¿Sí? Esta depende de cómo lo vean, en qué apunte, digamos, a unos la haría más o menos, yo lo voy poniendo. Primero la función tiene que ser periódica. Voy a poner F periódica. O sea, la función F tiene que ser periódica. ¿Ah? Tiene que estar acotada. O sea, no se tiene que ir al infinito ni para arriba ni para abajo. Acotada significa que en el periodo que estoy viendo, el módulo de la función sea menor a un número siempre. O sea, que no se vaya ni al infinito positivo ni al infinito negativo. ¿Ah? Está acotada. La función puede ser discontinua, pero solamente puede tener un número, una cantidad finita de discontinuidades de primer tipo o de primera especie. A estas, depende de cómo lo vean en el análisis 1, son únicamente las de salto finito. No sé qué quiere decir eso, pero porque esta vamos a usarla. O sea, la función puede pegar saltos, pero solamente una cantidad finita, o sea, no infinitas discontinuidades en el periodo, y únicamente discontinuidades de salto finito. ¿Qué sería una discontinuidad de salto finito? Y esta la vamos a hacer después como ejercicio, ¿no? Así que lo vamos viendo ahora, pero yo quiero, por ejemplo, representar, supongamos una señal que sea así. O sea, acá pongo 5, porque son 5 voltios, acá pongo pi, y acá pongo 2pi. Una señal que haga así. O sea, una señal cuadrada, por ejemplo. ¿Ah? Esta se repite acá. O sea, sigue. Esa señal cuadrada que es periódica, tiene periodo, por ejemplo, 2pi. En este periodo, acá tengo el periodo, justo ahí hay una discontinuidad de salto finito. O sea, salta del 5 al 0. ¿Ah? Eso para Fourier está bien. O sea, esa función, la vamos a hacer después como ejercicio, se puede representar por series de Fourier. ¿Ah?
¿Me siguen, sí? Sí, Bien. Para nosotros, porque fíjense que acá yo lo hice del t para allá, el periodo lo tengo entre 0 y 2pi, o si veo un poquito más de este lado de los negativos, la onda cuadrada que terminó ahí, acá también dibuja acá. ¿Sí? Acá tengo el menos pi. Porque en el desarrollo que vamos a hacer ahora, o las cosas que vamos a hacer ahora, yo puedo tomar un periodo entre 0 y 2pi, ahí tengo un periodo, o lo puedo ver entre menos pi y pi, es lo mismo. ¿Va? En algunas cosas vamos a usar entre 0 y 2pi, y en algunas otras entre menos pi y pi. Bueno, si la función cumple con esas condiciones, que son la mayoría de las señales con las que uno trabaja, se puede representar por series de Fourier. O sea, lo que está diciendo Fourier es que esa señal cuadrada, que es una señal muy rara porque digamos, habría que hacerla por tramos y demás, yo la voy a representar ahora con una función continua formada por senos y cosenos. ¿Ah? O sea, lo voy a terminar haciendo en cierta forma es descomponer esa señal cuadrada en suma de senos y cosenos, o sea, en suma de sus armónicos y de la frecuencia fundamental. Borro acá, porque esto es condición. ¿Cómo se calculan los coeficientes de estos que están acá? Los vamos a demostrar a un par de ellos, pero lo pongo como fórmula y después demostramos dos. A sub 0, o sea, este que está acá, el primer coeficiente que está ahí, es 1 sobre pi, la integral entre menos pi y pi de la función. ¿Sí? O sea, f de t diferencial de t. Cuando yo pongo entre menos pi y pi, lo que estoy haciendo en realidad es la integral en un periodo. Yo puedo poner entre menos pi y pi o entre 0 y 2pi. ¿Ah? Depende de qué quiera hacer. El coeficiente a sub n, como acá, el a sub n, es 1 sobre pi la integral entre menos pi y pi de la función que estoy viendo multiplicada por el coseno de nt. Y a ver si me entra acá. Sí, me entra por acá. Ese es el coeficiente a sub n. Y el coeficiente b sub n es 1 sobre pi la integral, entra ahí, sí, entre menos pi y pi, o sea, la integral en un periodo, de la función f por el seno. Bueno, así se calculan los tres coeficientes. ¿Ah? Fíjense, o sea, antes de seguir un cosa, voy tirando ideas o conceptos acá. En general, la serie de Fourier se pone de esta forma, o sea, se representa así, pero fíjense que si yo hubiera puesto, en vez de n igual a 1 hasta el infinito, hubiera puesto n igual a 0, yo lo hice empezar en 1 al n. Si yo lo hubiera hecho empezar en 0, hubiera sacado este término, ¿y qué hubiera quedado? Si n vale 0, cuando yo recorro la sumatoria, ¿no? Si n valiera 0, me hubiera quedado el a sub 0 por el coseno de 0, porque no importa, o sea, n vale 0, entonces a sub 0 por el coseno de 0, el coseno de 0 vale 1, entonces me hubiera quedado el a sub 0, ¿sí? Más, cuando n vale 0, me hubiera quedado el b sub 0 por el seno de 0, o sea que todo esto hubiera dado 0. El 0, lo único que me está aportando es este que está acá afuera. Vamos dando bien el 2 después, pero me aporta el que está afuera. Por eso, este término que está acá, si lo saca afuera, yo hago la sumatoria arrancar en 1. Y este término lo pongo separado porque tiene algún significado en particular especial. Tiene un concepto ese que vamos a ver. Entonces, la sumatoria yo lo hago de 1 al infinito, porque si valiera 0, este no aparece y me aparece el a sub 0 nomás. ¿Sí?
Fourier, ¿cómo llega a esto, no? Fourier llega, él estaba viendo ecuaciones diferenciales, derivadas parciales, estaba viendo resolver el problema de la ecuación de calor, ¿no? Entonces, él llega a esto, lo propone, y después, bueno, hay un montón de historias de cómo Fourier llega. El desarrollo no es fácil, de cómo se demuestra eso, nosotros no lo vemos, no se da. Pero bueno, a Fourier le faltó rigurosidad, o sea, hubo un montón de discusión atrás de eso. Después se demostró bastante bien, ¿no? Bueno, voy tirando ideas igual, ¿no? Ustedes después esto lo van a explotar mucho más y van a ver transformadas de Fourier, análisis espectral, digamos, esto se aplica un montón. ¿Cómo demuestro los coeficientes? O sea, esa es la formulita de Fourier, y cómo demuestro que esto vale los coeficientes. Entonces lo doy porque esto se toma, digamos, se toma cuando se toma presencial. Por ejemplo, demostrar alguno de los coeficientes. ¿Cómo llego a esta fórmula? Partiendo de eso que está ahí, ¿cómo llego a eso? ¿Sí? Para demostrar eso, tenemos que hacer un par de digamos, de declaración, un par de repaso a unas integrales, ¿sí? Porque van a aparecer mucho en esto. Las vemos más o menos rápido, las tienen en el apunte, ¿sí? Pero yo lo que digo es, si yo integro en un periodo, ¿sí?, un producto de senos por cosenos, aunque sean de distinta frecuencia, esa integral da cero. Fíjense, son siempre integrales definidas, ¿sí? O sea, una integral en un periodo de seno por coseno, donde ambas son periódicas, el seno entre menos pi pi, esa integral da cero. ¿Ah? Si ahora yo tengo una integral en un periodo de, supongamos que sean solamente cosenos, de distintas frecuencias, ¿sí? Esa integral, esta, tiene dos resultados posibles. Va a valer 0 siempre que n sea distinto de k. O sea, si los dos coeficientes que están acá son distintos, esa integral da 0. Pero si esa integral, si esos coeficientes coinciden, que tienen la misma frecuencia, esa integral da pi. Y lo mismo pasa con seno. Lo pongo acá. Si hago seno de una frecuencia por seno de k por x, diferencial de x, también pasa lo mismo, ¿sí? Esa integral da siempre 0, siempre y cuando n sea distinto de k, y va a dar pi si n es igual a k. ¿Me siguen, sí? Sí. Esto lo tengo como cálculos auxiliares porque estos razonamientos o estos resultados los voy a usar como ayuda. ¿Ah? Entonces, bueno, no sé dónde borrar. Bueno, no quiero borrar ni la serie Fourier y no quiero borrar los coeficientes tampoco, así que borro acá. Pero eso más o menos me lo acuerdo. Lo que hay que acordarse es que cuando tengo coseno por coseno o seno por seno, si las frecuencias de los dos coinciden, da pi. Y si no coinciden, da 0. ¿Ah? Y si hago seno por coseno, da siempre 0. Entonces, teniendo eso como una idea, voy a demostrar estos dos. El otro se demuestra igual, pero demostremos estos dos, que son los que se suelen tomar generalmente, ¿no?
Para demostrar A sub 0, yo lo que voy a hacer es, fíjense, yo voy a partir de dónde? De la serie de Fourier, que es lo que está acá arriba. Y tengo que poder demostrar que el A sub 0 que está ahí vale esto. ¿Ah? Entonces lo que voy a hacer es, lo hago en azul, voy a copiar la serie de Fourier, o sea, como está, lo pongo acá, la copio como está, f de t, dice, igual a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de a sub n por el coseno de nt más b sub n por el seno de nt. Esa es la serie, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es, para demostrar el A sub 0, la voy a integrar. Yo integro de este lado, la voy a integrar en un periodo, ¿ah? Entre menos pi y pi. Si yo integro acá, tengo que integrar este lado también, ¿ah? Entonces me queda algo así. La integral entre menos pi y pi. Ahí integré ese término, ¿tá? Acá agrego un diferencial de t. Y esta sumatoria, yo integré acá, integro acá, tengo que integrar adentro los términos de esta sumatoria. Sé que me va a aparecer acá una integral diferencial de t y otra integral diferencial de t entre menos pi y pi. ¿Ah? O sea, integré todo. ¿Y qué logro con eso? Según lo que dijimos recién, ¿no? O a unas ideas que ustedes más o menos se acuerdan. La integral entre menos pi y pi del coseno, ¿se acuerdan, no? Esto es una integral, si yo hago así, ¿no? Esto es seno, supongamos. Acá tengo pi y acá tengo 2pi. Y si quieren hago de este lado también. Acá tengo el menos pi. Lo hago con seno. Si yo integro el seno entre menos pi y pi, digamos, ¿se acuerdan que si yo hiciera cálculo de área, tendría que separar en dos partes? Pero acá es una integral, no es cálculo de área, es una integral como está. Me está dando que tengo que integrar de menos pi a pi, esta área es igual a esta con signo cambiado, o sea que esa integral da cero. Y con coseno pasa lo mismo, o sea que si yo integro entre menos pi y pi a un coseno por un número, me da cero. Y la integral de seno también me da cero, o sea que todo esto me da cero. ¿Sí? O sea, al integrar todo en un periodo, todo lo que está en la sumatoria me da cero. Con lo cual me queda un poquito más cortito todo, me queda así, me queda integral entre menos pi y pi de f de t diferencial de t. Va a ser igual a quién? A ese integral. ¿Ah? Ese integral, a ver, a sub 0 sobre 2 es una constante que la saco afuera de la integral. Y me queda la integral entre menos pi y pi del diferencial de t. La integral del diferencial de t es t, valuado entre menos pi y pi. Si aplico el barro ahí, me queda así, me queda a sub 0 sobre 2 por pi menos pi, o sea, más 2pi, más pi. Porque me queda pi menos pi. Y pi más pi son 2pi. O sea, me queda así, a sub 0 sobre 2 por 2pi. El 2 se va con el 2. Y este pi que está acá lo paso dividiendo para acá. Entonces me queda que 1 sobre pi, la integral entre menos pi y pi, de f de t diferencial de t, es igual al a sub 0. ¿Qué es lo que está puesto ahí? ¿Me siguen, sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Bueno, yo para no perder tanto tiempo, lo tienen el apunte, ¿sí?
con ese desarrollador yo calculé o despejé cuánto vale A sub 0. Si hago lo mismo o hago un razonamiento similar, no es igual. O sea, en vez de integrar directamente, multiplico por coseno integro, voy a poder calcular este, y si multiplico por seno integro, voy a poder calcular este. ¿Ah? O sea, partiendo siempre de la serie de Fourier, haciendo un par de cositas, yo puedo calcular cuánto valen esos coeficientes. ¿Ah? Vean la puta si no paramos tanto tiempo con eso. ¿Cómo se usa esto? Porque tampoco creo que no vamos tanto a ver. Voy a borrar acá. Fíjense. Vamos a un ejemplo, a ver si vemos conceptos ahí. Supongamos que yo quiera hacer el desarrollo de Fourier de la onda cuadrada. ¿Ah? La onda cuadrada, supongamos, es una función periódica, lo voy a poner acá. Es una función periódica y vamos a ponerla así, que vale, no sé, 5, porque son 5 voltios, entre 0 y pi, y vale 0 entre pi y 2pi. ¿Ah? Y aparte es periódico, eso se repite después. ¿Ah? O sea, la gráfica que le hicimos recién, lo hago chiquitito acá, de eso va a ser algo así. Acá tengo el 5, acá tengo pi, 2pi, 3pi, 4pi. Va a ser algo así. Uy. Bueno, esa es la señal periódica. ¿Ah? Entonces yo quiero ahora encontrar la serie de Fourier de esa señal. ¿Ah? La serie de Fourier la tengo acá, o sea, es esto que está acá. Lo único que tengo que hacer es calcular los coeficientes de la serie. ¿Ah? Entonces los vamos a hacer. Entonces es un ejercicio, ¿no? Hago así, a ver. El A sub 0, el primer coeficiente. La formulita que tengo es 1 sobre pi, la integral. Y acá, a ver, acá tengo 0, pi y 2pi. Acá tengo un periodo, ¿sí? Mi periodo va desde acá hasta acá. Recién lo hicimos entre menos pi y pi, pero yo lo voy a hacer entre 0 y 2pi, que es lo mismo. Voy a tomar un periodo completo. ¿Ah? Entonces voy a ponerlo así, va a ser la integral entre 0 y 2pi, ¿ah? Que es lo mismo que poner entre menos pi y pi. ¿De quién? De la función f de t por el diferencial de t. Ahora, entre 0 y 2pi, yo esto lo puedo separar en dos integrales, ¿sí? Que lo vamos a hacer un poco más rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque separo en dos partecitas y me fijo. Entre pi y 2pi, la función f vale 0. O sea que la integral, digamos, en la partecita de pi a 2pi, me va a dar 0. El único lugar donde esa integral me va a dar algo va a ser entre 0 y pi. O sea que yo, viendo el ejercicio, hasta que era fórmula, ¿sí? Viendo el ejercicio, ya me queda así, entre 0 y pi, que es el único lugar donde tengo función, de la función f, que entre 0 y pi, ¿cuánto vale? ¿Vale? 5. ¿Me siguen, no? Y me comí el 1 sobre pi acá. ¿Me siguen, sí? ¿Puede repetir ahí eso último que dijo de Sí, cómo pasamos de 2pi a pi sí. Creo que lo integrando? podemos hacer acá bien. Esto es Fourier, y esto es muy típico de ejercicios de Fourier, ¿no? Hasta ahí todo fórmula. Ahora yo empiezo a ver un ejercicio y en general, digamos, fíjense ahí como aplicaciones, ¿no? Tengo una onda cuadrada, o tengo una onda triangular, un diente de sierra, o sea, esto lo van a ver como señales. Entonces, cuando uno aplica ejercicios ya empieza a ver algunas particularidades. Es muy común, o sea, por ejemplo, esta onda cuadrada, que tiene en el periodo, que es de 0 a 2pi, tiene en una mitad la función vale 5 voltios. Le puse de extensión, ¿no? 5 voltios. Y en la otra mitad del periodo vale 0. ¿Ah? Es una onda cuadrada entre 0 y 5. Entonces,
La integral entre 0 y 2pi, si yo veo el gráfico, me doy cuenta que el único lugar donde hay función es en la primera mitad del periodo, porque de pi a 2pi la función vale 0. Es más, yo lo puedo hacer así, fíjense, entre 1 y pi. A esa integral que iba entre 0 y 2pi, por propiedad integral le puedo separar en dos integrales. Lo pongo así, f de t diferencial de t más la integral entre pi y 2pi. Ah, claro, lo sacamos por el área, Claro, porque es 0. claro, ahí lo separé en dos partecitas, yo puedo dividir esa área, se le quedó como área, en dos partes. Pero ahora, entre 0 y pi, la función vale 5, o sea, acá va a haber un 5. Pero entre pi y 2pi, la función va a valer 0. Entonces, esta segunda integral vale 0. O sea, no juega, no aporta nada. En general esto no se hace tan... O sea, uno viendo el ejercicio saca un poco de maña y dice, bueno, yo sé que la función, el único lugar donde tengo valores es entre 0 y pi, o sea que salto derechito a esto. 1 sobre pi, la integral entre 0 y pi, porque la otra parte no aporta. Y una integral bastante sencilla, ¿no? Porque el 5 sale afuera. 5 sobre pi. La integral del diferencial de t es t, que por Barrow va entre 0 y pi. Cuando lo evalúo en 0 va a dar 0, o sea que ni lo hago, me queda el equivalente pi. O sea que me queda 5 pi sobre pi. O sea, me da 5. ¿Ah? Me da 5. Esa integral me da 5. Pero, o sea, fíjense, no sé dónde lo voy a hacer, pero... Ese es el a sub 0. Lo hacemos porque quiero ver qué es. O sea, el coeficiente a sub 0 vale 5. Cuando yo lo ponga acá, 5 dividido 2, acá me va a quedar 5 medios. 5 medios, ¿qué es o qué representa? Es el valor medio de la señal. Porque si acá tengo 0,5, la mitad que es 5 medios, acá estará el 5 medios. O sea, esta señal tiene la mitad del periodo vale 5 y la mitad vale 0, o sea que el valor medio de esa señal sería 2,5. ¿Ah? Eso es lo que representa ese término en la serie. O sea, el a sub 0 sobre 2 me va a dar el valor medio de esa señal. ¿Ok? ¿Sí? Ese valor medio es siempre para todas las señales. Sí, pero no siempre es tan fácil porque, por ejemplo, a ver, o sea, en este era fácil de verlo ahí, pero si yo tuviera una señal así, no sé, a ver, o acá pi, 2pi, no sé, un diente de sierra. Digamos, en esta mentalmente salía, porque bueno, vale 5, 0, la mitad 5 medio. Acá es un poquito más difícil, bueno, esta tampoco es tan difícil, pero en un diente de cierre tendría que ver cuál es el valor medio y, por ejemplo, también, ¿qué pasa si esa, o sea, no siempre es tan difícil, ¿no? ¿Qué pasa si la señal cuadrada hubiera sido así? Acá, así, acá, así. O sea, no es 0,5, sino que tiene un offset para algún lado. O sea, no necesariamente es tan fácil de calcularlo o tan mentalmente. Pero sí es cierto que siempre este coeficiente es el valor medio de la señal. ¿Ah? Esto podría ponerse una cuadrática. Eso se pregunta a veces. O sea, este término es siempre el valor medio de la señal. O el valor medio de la función. ¿Ah? Bueno, o sea que hasta ahora yo lo único que calculé es que el A sub 0 vale 5. O sea que ese término va a valer 5 medios. Para este ejercicio, ¿no?
tengo que seguir calculando los otros términos. Vamos con los A, que son fáciles acá. Vamos a calcular el A sub n. Fíjense que, o sea, al igual que pasado con Taylor, uno calcula términos, pero después llega a una formulita, o sea, no hace falta ponerse a calcular 1, 2, 3, sino que hace un par o hace un razonamiento y voy a poder llegar a una formulita donde yo puedo después estimar cómo son todos los términos. A sub n. A sub n tiene esa forma que está ahí. 1 sobre pi, la integral. Bueno, ya que pasa lo mismo lo que dijimos recién, ¿no? O sea, yo lo que tengo que hacer es entre menos pi o entre 0 y 2pi. Si quiero lo pongo y después lo borro acá. Entre 0 y 2pi, o como todo y después lo borramos. F de t coseno de n por t diferencial de t. ¿Ah? Y acá el razonamiento es parecido. A ver, fíjense. Si yo multiplico dos funciones, la función coseno es una función par. ¿Sí? Y la función f, esta f que está acá, es la onda cuadrada, esta que está acá, es una función impar. ¿Se acuerdan cuando era par o impar, no? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí o no? No me acuerdo de eso. Bueno. Te estoy viendo ahora. Fíjense, a ver. Coseno. Ah, sí, cuando se replicaban en cada eje. Coseno es más o menos así. ¿Ah? La función coseno es una función par. Las funciones pares son simétricas respecto al eje de las y. Acá tengo el eje de las y. ¿Ah? Este es coseno. Coseno de t. Las funciones pares cumplen esta condición. Estos análisis uno se acuerdan, coseno de. Luego con x. Coseno de. Vamos a hacer genérico. Las funciones pares cumplen esta condición que f de x es igual a f de menos x. Así se probaba si una función es par o impar. Las funciones pares, todas las funciones que cumplen esa condición, son simétricas respecto al eje de las y. ¿Ah? Coseno, x al cuadrado, x a la cuarta. Si yo hago x al cuadrado, la gráfica de x al cuadrado es algo así. O sea, son simétricas. ¿Ah? Se repiten de un lado y del otro. Las funciones impares, por ejemplo, seno, hago seno y coseno porque es lo que estamos usando acá. Seno es más o menos así, y de este lado hace más o menos así. Fíjense que no es simétrica respecto al eje de las y, sino que es simétrica respecto al origen. O sea, yo pongo un puntito acá, esta va aumentando con esa forma y del otro lado es como que va disminuyendo. O sea, hay simetría, no con respecto al eje, sino con respecto al punto. Todas las funciones impares cumplen esto, que f de x es igual a menos f de menos x. ¿Ah? Las funciones impares cumplen eso. ¿Y por qué vemos esto? Porque aplicándolo acá, fíjense que esto ya es una matemática mucho más aplicada, ¿sí? No es tanto cálculo, sino es ver qué pasa e intentar dar resultados más rápido. No perdemos tanto tiempo en las integrales, sobre todo porque dan fáciles. Entonces, yo estoy diciendo que la onda cuadrada es impar, porque si yo grafico por este lado, me haría así. Acá tengo un pedacito de señal, así. O sea, la onda cuadrada es una función impar. ¿Ah? Si yo multiplico una función impar por una función par, ¿sí? Eso me va a dar, eso está ahí, me va a dar una función par. Entonces, esa integral va a valer 0. Porque en las funciones pares, cuando yo integre en un periodo, o en medio periodo ahí, me va a dar 0. ¿Sí? O sea,
y otra forma de verlo, ¿no? Fíjense, yo estoy multiplicando la onda cuadrada por coseno. Coseno va a ser algo así, algo así, algo así, algo así. Esto que está acá me va a dar 0. Se van a ir todos los términos que tengan a sub n. Después vamos a sacar unas conclusiones de esto, pero, digamos, o me adelanto un poquito. Cuando la función que yo estoy haciendo para representar por Fourier es una función impar, como es la onda cuadrada, solamente va a tener términos que tengan seno. O sea, la serie de Fourier se va a simplificar un montón, solamente va a haber términos que tengan seno. Si la función que yo estoy haciendo, si la función que yo hiciera, fuera una función par, solamente va a tener términos con cosenos. ¿Me siguen más o menos, no? Sí, en este caso tendremos que probar el otro coeficiente ahora porque la función que Ya, tenemos es impar. el b sub n, acá sí va a valer, me queda o sea, ese va a 0, todos los a sub n dan 0. Y el b sub n es 1 sobre pi, la integral entre 0 y 2pi de, o sea, copio la formulita, ¿no? F de t seno. Estas no dan ahora, estas no dan 0 ahora. Seno de nt. Esto ahora no da 0, dame con todo esto ahora. Ahora empiezo a resolver, ¿sí? Me queda así, 1 sobre pi. Esto da 0, yo no lo hago, pero si lo hiciera va a dar 0, o sea que me ahorro un poco el cálculo. Si yo hago el mismo desarrollo que voy a hacer ahora para b sub n, me va a dar 0. ¿Ah? 1 sobre pi. Aplicamos lo mismo que dijimos recién, ¿no? Yo estoy integrando entre 0 y 2pi, pero de pi a 2pi la función vale 0, sé que ahí no hay función. No tengo nada. Entonces, esto directamente me queda así, la integral entre 0 y pi, ¿ah? De la función f que entre 0 y pi vale 5 por el seno de nt. ¿Ah? ¿Me sigue, no? La integral entre 0 y 2pi, pero entre pi y 2pi, en el ejemplo este, ¿no? Vale 0, sé que no me aporta nada, el único lugar donde tengo integración que me importa es entre 0 y pi. Entonces, llego a esa integral. Acá puedo, lo hago acá abajo, el 5S lo saco afuera. ¿Ah? Y tengo que integrar el seno de n por t. La integral del seno es el menos coseno, ¿sí? De nt va a ser la integral del seno de nt es coseno de nt o menos coseno de nt sobre n. Entre 0 y pi. Fíjense que si yo derivo este corchete, tengo que llegar ahí. ¿Sí? La derivada del coseno de u es seno de u, negativo, con este menos hace más, por u', o sea, me sale una n, y la n con la n se me van y yo llego a eso. ¿Ah? O sea, ahí integré. Y ahora acomodo un poco esto y veo que, o sea, ¿qué me va quedando, no? Me queda menos 5 sobre pi, porque saqué el menos. Esa n es una constante que la saco afuera. Npi. ¿Ah? Y ahora tengo que aplicar el barro ahí. ¿Cómo quedaría? Quedaría coseno de npi, porque ahora aquí estoy evaluando yo a t. Estoy evaluando en pi y en 0. Coseno de npi menos, cuando t vale 0 me queda coseno de 0. ¿Ah? O sea, llego a una formulita, me queda casi. Llego a una formulita donde tengo n como variable porque estoy calculando el b sub n. ¿Sí? O sea, voy a tener una variable que es n ahora.
Esto que está acá lo puedo simplificar un poquito porque coseno de 0 es 1. ¿Sí? El coseno de 0 vale 1. O sea que me queda algo así, fíjense, menos 5 sobre npi. Coseno de npi menos 1. Y me quedo sin pizarrón, ¿no? Bueno, sí, está ahí, ¿sí? ¿Sí? Sí, está ahí, sí. Esto sería B sub n, y lo vamos a hacer, a ver, lo voy a hacer acá arriba porque quiero acá arriba. Me falta un poquito ahí. B sub n. ¿Y quién es B sub n? Son los números que yo tengo que poner acá. Cuando n vale 1, 2, 3, 4, yo tengo que reemplazar ahí. Pero lo puedo simplificar ahora un poquito más. Esto es común de Fourier. Aplicando un poquito de razonamiento, a ver. N es un número que vale 1, 2, 3, son números enteros, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Entonces, el coseno tiene, o sea, no es tan difícil, fíjense. Cuando n sea, lo voy a separar en dos. Cuando n sea par, o cuando n es impar. ¿Ah? Siempre que n sea par, ¿qué va a pasar? Acuérdense cuánto vale coseno, ¿no? Coseno es así. Acá tengo pi, acá tengo 0 y acá tengo el 2pi. ¿Ah? Siempre que n sea par, ¿sí? Para todos los valores pares de n, o sea, 2pi, 4pi, 6pi, el coseno vale 1 positivo. Y me queda 1 menos 1. 1 menos 1 es 0. O sea que el coeficiente B sub n va a valer 0 para todos los n que son pares. ¿Sí? Y para todos los n que sean impares, cuando n sea 1, 3, 5, 7, lo que sea, esto va a valer, el coseno vale menos 1. Y menos 1 es menos 2. Y menos 2 por menos 5 me queda 10 sobre npi. ¿Sí? Más o menos, sí. ¿Sí, Uriel? ¿Sí o no? ¿Podrías repetir eso de cuando es impar? ¿Es porque el coseno se hace 1? Claro. O sea, como seno y coseno son medianamente manejables, y el ejercicio no es tan difícil tampoco, ¿no? Pero yo lo que veo es que n vale 1, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, va avanzando, ¿ah? Porque está dentro de la sumatoria. La sumatoria va a hablar n 1, 2, 3, 4, lo que sea. Entonces yo lo que me fijo, ¿qué va a pasar cada vez que n toma un valor par? 2, 4, 6, 8, 10, 12, todos los pares. El coseno de un número par de veces pi, o sea, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, va a tomar siempre el valor de 1. ¿Ah? Entonces, 1 menos 1 es 0, o sea que se hace 0 todo, o sea que siempre que n sea un valor par, el coeficiente b sub n vale 0. Ahora, cuando n sea impar, o sea, coseno de 1pi, 3pi, 5pi, 7pi, 9pi, 11pi, y así hasta el infinito, ¿no? Para todos los valores impares, el coseno de 1pi, o de 3pi, o de 5pi, vale siempre menos 1. Entonces me queda menos 1 es menos 2, y menos 2 por menos 5 es 10 positivo npi. O sea, yo encuentro una fórmula bastante más fácil o sencilla de cuánto va a valer el b sub n en función de si es par o impar. ¿Sí? ¿Así más o menos? Sí. Entonces, a ver, rebobinando un poquito, porque ahora voy a escribir el resultado del ejercicio, ¿no? Esta es la serie de Fourier, lo que está acá arriba. Para este ejercicio en particular me queda así. F de t. Me queda A sub 0, que lo vimos recién, me daba
5 dividido 2. Este es el valor medio de la señal. ¿Ah? Más. Y ahora no voy a poner la sumatoria, sino que la voy a desarrollar. ¿Ah? Y la desarrollo aplicando todo lo que vimos. Fíjense, yo tengo que sumatoria de esas dos cosas. Pero, para este ejercicio, los A sub n dan todos 0. O sea que se me da toda esta parte. No existen los A sub n. Y los B sub n solamente existen cuando n toma un valor impar. Entonces, arranco en 1. ¿Ah? Entonces, ¿cuánto vale todo esto para cuando n vale 1? Y me queda B sub 1. 1 es impar. ¿Sí? Entonces me queda 10 sobre pi. Porque n vale 1. Ese sería el B sub 1 por el seno de n por t. N vale 1 para esta iteración de la sumatoria y me queda así. Más. Esto fue cuando n vale 1. ¿Ah? Cuando n vale 2, no pongo nada porque esto vale todo 0 y cuando n vale 2, el b sub 2 es par n, vale 0. Cuando n vale 3, esto no vale nada, me queda el b sub 3. ¿Cuánto sería b sub 3? Y bueno, va a ser 10 sobre 3pi. 10 sobre 3pi por el seno de 3pi. Más. Bueno, la idea creo que la van viendo, vemos. Esta formulita me va a dar valores solamente para los n impares. O sea, n1, n3, el que sigue es n5, va a quedar 10 sobre 5pi. ¿No sería 3t, seno de 3t? Sí, es una t ahí. Puse pi, pero acá es t. Sí, acá es t, acá es t, más 7, o sea, acá es 10 sobre 7pi por el seno de 7t. Bueno, y ahí puedo estar todo el día, digamos, ¿sí? O sea, fíjense, esto es valor medio de la señal y esta es la suma de un montón de senos de distintas frecuencias. El primer término es el que tiene la frecuencia igual que la señal. Esta es la frecuencia fundamental del tono ese de la señal cuadrada. Y todos los que sigan son los armónicos superiores. ¿Ah? Fíjense que yo lo que acabo de hacer es descomponer una señal cuadrada en sus componentes de seno y coseno. En este caso quedan solamente senos. ¿Ah? Y, a ver, yo creo que vean de cómo se aplica esto, a dónde va a terminar esto en algún momento ustedes más adelante, ¿no? Esto es, yo después puedo poner un filtro para sacar una frecuencia o puedo sintetizar o sea, armando senos y cosenos. ¿Qué hace un sintetizador, digamos? Arma con senos y cosenos, los sintetiza, o sea, suma y genera una señal. ¿Ah? No sé, no sé si alguien acá es músico o toca algún instrumento. Yo toco piano, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una nota, entre un la, de un piano o de un violín? ¿Sí? La diferencia son los armónicos, que entre ellos forman lo que es el timbre del sonido y por eso suenan distintos. La misma nota, la misma frecuencia fundamental, tiene distinta composición de todos los otros armónicos y eso hace la diferencia en un sonido del otro. ¿Sí, no? ¿Me siguen? La frecuencia base, ¿la podemos llamar a esa? Y la frecuencia de base acá es esta. Claro, esa. En este caso fue sencillo porque eran 2pi. Después ustedes la van a complicar un poquito de qué pasa si la frecuencia no es tan redondita como 2pi. Hay que hacer un paso antes para escalar eso. ¿Sí? Pero no nos metamos tanto en eso, pero sí. Y después son todas múltiplos, en este caso 3, 5, 3, de la frecuencia fundamental. Son armónicos. Fíjense, a ver si nos sale. Voy a ir al GeoGebra. Es muy común ver la onda cuadrada, cómo se hace. Bueno, dibujar la onda cuadrada es un poco complicado en GeoGebra, hacerla cuadradita, ¿no? Pero fíjense, yo voy a poner acá, voy a
está en el pizarrón ahí la serie de Fourier, así que voy a ir copiándola. ¿Sí? Voy a poner 5 sobre 2, que era el primer término, más. El segundo término era 10 sobre pi por el seno. Voy a poner x acá porque mi variable es x. ¿Ah? Fíjense, a ver, voy a intentar verificar una pequeña onda cuadrada más o menos. Hace 5 para x que va entre 0 y pi. Y va a valer 0 para x que va entre pi y 2pi. O sea, acá a mí me cuesta graficar en GeoGebra una onda cuadrada periódica, ¿no? Pero fíjense, acá grafiqué una partecita de la onda cuadrada y otra partecita de la onda cuadrada. ¿Lo ven más o menos, no? Sí, sí. Sí, Bueno, yo acá lo que hice fue la representación de Fourier, o sea, en 5 medios más 10 pisos, un solo término tomé, o sea, tomé una aproximación muy mala porque tomé un solo término por ahora. Pero, si se fijan, la onda cuadrada es como que coincide bastante bien con cómo se mueve ese seno. ¿Sí? Yo ahora lo que voy a hacer es... lo puedo duplicar acá. Lo voy a agregar un término más. Era 10 sobre 3pi por el seno de 3x. Fíjense ahora, esto confunde un poco y te voy a ocultar lo verde. Como la suma de esos dos senos, más el 5 medio, me da esa señal rara, pero se parece un poquito más a la onda cuadrada. ¿Ah? Y si ahora le agrego otro más, va a ser más 10 sobre 5pi por el seno de 5x. Y acá oculto esto porque no me molesta tanto. O sea, ahí agregué un poco más de términos. O sea, como esta cosa rara de sumar senos y cosenos me va generando una señal cuadrada. ¿Sí? Y lo que dice Fourier es que la serie converge. O sea que si yo tomo los infinitos términos, la señal, la cuadrada y Fourier me van a dar lo mismo. ¿Me sigue, no? o sea que cuando llevamos los términos al infinito queda la onda cuadrada. Claro. Eso, Bien. a ver, eso termina siendo muy teórico porque yo en la realidad nunca puedo tomar los infinitos términos. ¿Sí? O sea, a un lado la corto, pero lo puedo aproximar tanto como yo quiera. O sea, yo podría hacer, fíjense, esto es 5 medios más la suma de... ¿cómo es esto? Es, ¿dónde está el formito? 10 sobre K por pi por... No, acá vamos a poner un 5. Fíjense, voy a tratar de hacerlo con GeoGebra, un poco de ayuda en GeoGebra. Creo que era esto, era coseno de K por pi. Acá estoy poniendo la formulita completa de lo que hicimos recién. Y esto multiplicado por seno. Esto no importa, después lo pongo. K por x para un K que va de 1 hasta n. A ver, un segundo. Este K no me sirve para nada. Y el n sí, propiedades, fíjense. Deslizador, n todos números enteros nomás. 1 a 50 le vamos a poner. Incremento de 1. Voy a ocultar esto y voy a ocultar un montón de cosas acá. Esto y voy a correr esto para acá. Y este es el saldo que quiero ver ahí. A ver si me anda esto. Fíjense. Cuando tomo un solo término me queda así. A ver. Cuando empiezo a agregar términos. Acá me quedó al revés la... Porque era menos 5. Acá le prefiero un número. En mi formulita. Acá es un menos. Ahí está. O
sea, yo acá puedo jugar un poquito armando esa señal y aumentando la cantidad de términos. Fíjense cómo a medida que voy metiendo más términos, yo voy por el n, fíjense, el n va en 25 ahí, ¿no? Sí, ya se empieza a trabajar ahí. Claro. Bueno, ahí estoy tomando n igual a 50. ¿Ah? Y fíjense cómo eso se parece cada vez más a la señal cuadrada. ¿Ah? A la señal cuadrada. Porque es la que hicimos acá en este ejemplo, ¿no? Después hay, sobre esto hay un montón de comentarios después que ustedes van a ir viendo más adelante. O sea, hay cosas más de señales y demás, pero estos cuadernitos que están ahí, fíjense que como que se pasa. Uy. O sea, cuando hace el flanco de subida se pasa un poquito y vuelve. Eso tiene un nombre, tiene efecto, o sea, se llama efecto de Gibbs. Hay un montón de cosas después más de señales de esto, ¿no? Pero después, qué sé yo, ustedes, ¿qué quiere decir esto? Que yo con senos y cosenos, en este caso solamente senos de distintas frecuencias, los sumo, cada uno afectado por un coeficiente, obtengo una señal como yo quiera. O sea, puedo generar señal. Yo podría haber hecho una parábola, un diente de sierra. ¿Ah? Y es raro porque senos y cosenos, que son funciones periódicas, sumadas, logro que me den estas otras funciones de formas muy particulares. Bueno, se ve más o menos, ¿no? Uy. Sí, se ve perfecto. Ustedes cuando usan un osciloscopio, sobre todo un osciloscopio digital, digamos, es lo que hace es, digamos, en algún momento transforma eso y en algunos casos se puede ver esto también, ¿no? En una cuadrada. Algo acá, y una cosa más antes de eso es acá. Como para cerrar con el ejemplo este, ¿no? ¿Qué representan cada uno de esos coeficientes? O sea, el B sub n y el A sub n, que en este caso solamente quedaron los B sub n impares, es qué tanto peso, qué tanta relevancia, qué tanta importancia tiene cada armónico, cada frecuencia en la composición de la señal. Porque yo estoy sumando senos de distintas frecuencias multiplicadas por una constante. ¿Ah? Esta constante me dice qué tan importante es ese armónico en esta señal. ¿Entiende lo que quise decir, no? Eso es lo que representa cada coeficiente. ¿Estamos con eso, más o menos? Por mí clarísimo. Bueno, lo último, porque se toma a veces esto, el borro acá. En la punta tienen otro ejercicio, tienen un diente de sierra, creo, o sea, véanlo. O sea, no siempre Fourier te queda tan sencillo. Acá, por la señal cuadrada, se me simplificaron un montón de cosas. O sea, cada ejercicio tiene su cosita después. La última que vemos, así cerramos y pasamos a otra cosa. O sea, ya terminamos, es si yo uso, ¿se acuerdan? Euler, o Euler. Hay dos identidades de Euler que son así, coseno de, no sé, U es E a la IU más E a la menos IU sobre 2. ¿Sí? Y la otra es que seno, esta la demostramos con Taylor. E a la IU menos E a la menos IU sobre 2i. O sea, yo podía representar seno y coseno como suma de exponenciales complejas. ¿Ah? Eso creo que le demostramos la otra vez con Taylor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo aplicando esto acá arriba, puedo transformar, o sea, puedo pasar la serie de Fourier en su forma, esto se llama serie de Fourier en su forma trigonométrica, ¿ah? A otra forma que se llama la serie de Fourier en su forma exponencial. El desarrollo es sencillo, no lo vamos a hacer, lo tiene en el apunte, pero yo reemplazo acá, reemplazo ahí, no es tan difícil. Yo voy a llegar que a la f de t
Fourier, la puedo poner directamente como una sumatoria de n igual a entre el menos infinito y el infinito de un c sub n por una exponencial compleja. Vale, ahí, acá puse t, nt. O sea, esto y esto es lo mismo. Acá está puesto con seno y coseno y acá está puesto como el seno y el coseno están como metidos ahí adentro, aplicando esas dos identidades. ¿Y cuánto vale cada una de esos coeficientes? El c sub n va a ser una integral entre menos pi y pi, acá va 1 sobre 2pi, de la función f por e a la menos i nt. O sea, ¿qué estoy diciendo? Esto que está acá es la serie de Fourier en su forma trigonométrica, y esto que está acá abajo es la serie de Fourier, o sea, en realidad sería esta, la serie de Fourier en su forma exponencial. A la forma trigonométrica yo tengo que agregarle cómo se calcula a sub 0, a sub n y b sub n, y a la forma exponencial se calculan así. Esto lo vemos, sobre todo para los de electrónica, porque después de acá van a saltar ustedes el año que viene algo que es transformada de Fourier, que es está muy relacionado con esto. ¿Ah? Cómo paso una señal que está en el tiempo al campo de la frecuencia, digamos, esto lo van a explotar un montón, ¿no?